Durante el asado con mis hijos, cuando el humo de la parrilla aún se alzaba hacia el cielo de la tarde, mi teléfono vibró. El mensaje era de un número desconocido. Sal discretamente. No digas nada a tus hijos. Mi corazón se aceleró mientras miraba a Marco y Carolina reír junto a la mesa, ajenos a mi inquietud. Pero para entender por qué ese mensaje me heló la sangre, debo contarles sobre los meses que precedieron a ese domingo que cambió todo. Soy Jaime, tengo 68 años, y desde que Elena murió hace 2 años, mi mundo se volvió un eco silencioso de lo que una vez fue. Nuestra casa, que antes bullía con risas y conversaciones, ahora solo albergaba el tic-tac del reloj de la sala y mis pasos solitarios sobre el parquet que ella tanto cuidaba. Cada mañana desayunaba frente a la foto de nuestra boda, donde Elena sonreía con ese vestido blanco que guardé en el armario y que aún conserva su perfume. Buenos días, mi amor, le susurraba, como si ella pudiera escucharme desde donde quiera que estuviera. La taza de café se enfriaba entre mis manos mientras recordaba cómo solía regañarme por no terminar el desayuno. Sus palabras aún resonaban en mi mente. Jaime, el café frío es como el amor descuidado, pierde todo su sabor. Los domingos eran los peores. Antes, Elena preparaba esos almuerzos familiares donde Marco traía a su esposa Claudia, y Carolina llegaba con sus historias del trabajo en la oficina de contabilidad. La mesa se llenaba de voces, platos y esa calidez que solo una familia unida puede crear. Elena siempre cocinaba de más, diciendo, nunca se sabe quién más puede llegar. Ahora, esos mismos domingos me encontraban vagando por la casa vacía, hablando solo, organizando las cosas de Elena una y otra vez, como si mantener todo en su lugar pudiera traerla de vuelta. Marco y Carolina, mis hijos se habían distanciado después del funeral. Las visitas se volvieron esporádicas, las llamadas más breves, los después hablamos, papá más frecuentes. Marco, mi hijo mayor de 42 años, siempre fue ambicioso, pero después de la muerte de Elena parecía más obsesionado con el trabajo que nunca. Carolina, de 39, soltera y dedicada a su carrera, también se sumergió en sus responsabilidades como si fuera una forma de escapar del dolor. Entiendo que el dolor nos afecta de maneras diferentes, pero no puedo negar que su ausencia amplificó mi soledad de formas que no sabía que fueran posibles. Hubo noches en las que marqué sus números, pero colgaba antes de que sonara, temiendo ser una carga, temiendo escuchar en sus voces esa prisa que indica que tenían cosas más importantes que hacer. Mi rutina se había vuelto predeciblemente vacía, despertarme a las 6, preparar café para 2 por costumbre, darme cuenta del error, tirar la mitad. Leer el periódico en voz alta como hacía cuando Elena me acompañaba, comentando las noticias como si ella estuviera ahí para responder con sus opiniones siempre certeras. ¿Viste esto, mi amor? El mundo está cada vez más loco, le decía al aire, esperando una respuesta que nunca llegaba. Salía a caminar por el parque donde solíamos ir juntos cada tarde, cuando Elena alimentaba a las palomas con las migas del pan que siempre llevaba en su bolso azul. Me sentaba en nuestra banca favorita, la tercera desde la entrada, donde habíamos tallado nuestras iniciales hace 30 años, y observaba a las parejas mayores que aún se tomaban de las manos. Mi corazón se llenaba de una mezcla de nostalgia y envidia. Doña Mercedes, la vecina de al lado, a veces se acercaba con esa sonrisa compasiva que me recordaba constantemente mi nueva condición de viudo. ¿Cómo está, don Jaime? Los muchachos lo han visitado. Sus preguntas bien intencionadas me dolían más que el silencio, porque me obligaban a admitir que mis hijos parecían haber seguido adelante mientras yo permanecía anclado en el pasado. Por las noches, cenaba frente al televisor, pero rara vez prestaba atención a los programas. Mi mente siempre regresaba a Elena, a los planes que teníamos para viajar por Europa cuando me jubilara, a las conversaciones sobre cómo sería ser abuelos algún día, a los sueños que quedaron sepultados junto con ella. Su lado de la cama permanecía intacto, con su libro de recetas marcado en la página de los postres que nunca llegó a preparar. El dinero se había vuelto una preocupación constante, paradójicamente, irrelevante. Los ahorros de toda una vida permanecían en el banco, acumulando intereses que ya no tenían propósito claro. Elena y yo habíamos trabajado duro durante 40 años, ella como maestra de primaria y yo en la fábrica textil, ganando $2,800 mensuales entre los dos durante los últimos años. Nunca fuimos ricos, pero fuimos meticulosamente cuidadosos, pensando siempre en dejarles algo a nuestros hijos, en asegurar nuestro futuro juntos. Ahora tenía $180,000 en ahorros, la casa pagada y una pensión de $1,200 mensuales, pero todo eso solo eran números en estados de cuenta que revisaba mecánicamente cada mes. La ironía era cruel, tenía los recursos para hacer muchas cosas, para viajar, para disfrutar,
pero había perdido las ganas de hacerlas. ¿De qué servía el dinero si no tenía con quién compartir las experiencias que podría comprar? Fue en una de esas tardes melancólicas de abril, mientras organizaba las cartas que Elena solía escribirme cuando viajaba por trabajo, que sonó el teléfono. El número de Marco apareció en la pantalla, y mi corazón dio un vuelco de esperanza mezclada con nerviosismo. «Papá». Su voz sonaba diferente, más cálida de lo que había sido en meses. «¿Cómo estás?» «Bien, hijo, aquí andamos», respondí, tratando de sonar más animado de lo que realmente me sentía. «¿Y tú, Claudia?» «Escucha, papá». Hubo una pausa, y por un momento temí que fuera a cancelar algún plan que ni siquiera sabía que teníamos. «Carolina y yo hemos estado hablando. Nos dimos cuenta de que, bueno, que hemos sido unos hijos terribles estos meses». Las palabras me tomaron por sorpresa. Durante tanto tiempo había esperado escuchar algo así que, cuando finalmente llegó, no supe cómo reaccionar. «No, hijo, no digas eso. Entiendo que...» «No, papá, déjame terminar». Su voz se quebró ligeramente. «Mamá se hubiera decepcionado de nosotros. Ella siempre decía que la familia era lo más importante, y nosotros te hemos abandonado cuando más nos necesitabas». Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Elena siempre fue el pegamento que mantuvo unida nuestra familia, y Marco tenía razón, ella hubiera estado furiosa con ellos. «Queremos compensarte, papá. Carolina y yo hemos estado planeando algo especial. ¿Te parece si vienes a nuestra casa el domingo para un asado? Como en los viejos tiempos, pero esta vez nosotros nos encargamos de todo». «¿Nuestra casa?», pregunté, confundido. «¿Se mudaron juntos?». Marco se rió. «Ah, sí, es una sorpresa. Claudia y yo compramos una casa nueva, más grande. Pensamos que sería genial que Carolina viviera con nosotros por un tiempo, hasta que encuentre su lugar. ¿Sabes qué? Es perfecta para reuniones familiares». Mamá hubiera enloquecido con la cocina. La mención de Elena hizo que mi corazón se apretara, pero de una manera diferente esta vez. Por primera vez en meses, sentí algo parecido a la esperanza. «Me encantaría, hijo. Me encantaría mucho». «Perfecto. Te mandamos la dirección por mensaje. Es en Las Lomas. ¿Conoces la zona? Casas bonitas, tranquilo. Llega como a las 2. Y papá, gracias por darnos otra oportunidad». Cuando colgué, me quedé sentado en silencio durante varios minutos, sintiendo algo que no había experimentado desde el funeral de Elena, emoción por el futuro. Mis hijos querían reconectarse conmigo. Habían reconocido sus errores. Elena hubiera estado tan orgullosa. El resto de la semana pasó con una lentitud exasperante. Me encontré eligiendo ropa para el domingo, preguntándome qué llevar de regalo, incluso pensando en anécdotas que podría compartir. Compré una botella de vino tinto, el que a Elena le gustaba servir en ocasiones especiales, y unas flores para Claudia. El domingo llegó con un cielo despejado y una brisa suave que parecía llevar promesas de renovación. Me vestí con mi camisa azul favorita, la que Elena siempre decía que hacía resaltar mis ojos, y me dirigí hacia Las Lomas. La dirección me llevó por una zona de la ciudad que conocía poco. Las calles estaban impecablemente pavimentadas, bordeadas de árboles frondosos y jardines que claramente recibían cuidado profesional. Las casas eran grandes, elegantes, del tipo que Elena y yo solíamos admirar durante nuestros paseos dominicales, soñando con algún día, cuando tengamos dinero para eso. Cuando llegué a la dirección indicada, me detuve frente a una reja de hierro forjado que protegía una mansión de 2 pisos con fachada de piedra natural. Tenía que verificar el número 3 veces para estar seguro de que no me había equivocado. La casa era espectacular, jardines perfectamente manicurados, una fuente circular en la entrada, ventanales enormes que permitían ver candelabros de cristal en el interior. «Debe ser un error», murmuré, revisando nuevamente el mensaje de Marco. Pero no, la dirección coincidía perfectamente. Toqué el timbre y una voz desconocida respondió por el intercomunicador. «¿Don Jaime?» «Sí, soy yo». «Pase, por favor. Los señores lo están esperando». La reja se abrió automáticamente con un zumbido suave, y caminé por el sendero de piedras hacia la puerta principal. Cada paso amplificaba mi confusión. ¿Cómo habían conseguido Marco y Carolina una casa así? Marco trabajaba en una empresa de seguros, ganando bien pero no para esto. Carolina tenía su empleo en contabilidad, estable pero tampoco extraordinario. La puerta se abrió antes de que pudiera tocar,
y apareció una mujer joven vestida con un uniforme elegante de empleada doméstica. Era pequeña, de rasgos indígenas, con ojos grandes y expresivos que por alguna razón me parecieron preocupados. Buenas tardes, don Jaime. Soy Miriam, trabajo para los señores. Por favor, pase. Gracias, Miriam. Le sonreí, pero noté que ella evitaba mi mirada directa. ¿Hace mucho que trabajas aquí? Unos meses, señor. Su respuesta fue breve, casi cortante, mientras me guiaba a través de un vestíbulo que parecía sacado de una revista de decoración. El interior de la casa me dejó sin aliento. Pisos de mármol brillante reflejaban la luz de una araña de cristal que debía costar más de lo que yo ganaba en un año. Las paredes estaban decoradas con cuadros que parecían originales, y los muebles eran de esa elegancia discreta que solo el dinero verdadero puede comprar. Papá. Carolina apareció al final de las escaleras, bajando con una sonrisa radiante. Llevaba un vestido que no reconocí, claramente caro, y joyas que definitivamente no tenía la última vez que la vi. ¡Qué bueno que llegaste! Me abrazó con una calidez que no sentía desde antes de la muerte de Elena, y por un momento, todas mis preguntas se desvanecieron. Esta era mi hija, mi Carolina, y me había extrañado tanto como yo a ella. La casa es impresionante, logré decir cuando nos separamos. ¿Verdad? Marco y Claudia tienen muy buen gusto. Ven, están en el patio preparando el asado. Mientras Carolina me guiaba hacia la parte trasera de la casa, no pude evitar seguir observando. Cada habitación que atravesábamos parecía más lujosa que la anterior. La cocina era un sueño de acero inoxidable y granito negro, con electrodomésticos que parecían pertenecer a un restaurante de 5 estrellas. Carolina, comencé con cuidado, no quiero ser indiscreto, pero esta casa debe haber costado. Ah, papá, ya sabes cómo es Marco con los negocios. Su respuesta fue evasiva, acompañada de una risa que sonó ligeramente forzada. Ha estado invirtiendo muy bien. Claudia también tuvo suerte con unas acciones. Ya sabes, la vida a veces te sorprende. Salimos al patio trasero, y la vista era aún más impresionante. Una piscina en forma de riñón dominaba el espacio, rodeada de tumbonas de teca y sombrillas elegantes. Marco estaba frente a una parrilla que parecía más un altar al arte culinario que un simple asador, con Claudia a su lado organizando una mesa que hubiera hecho llorar de envidia a Elena. El patriarca ha llegado. Marco dejó las pinzas y vino hacia mí con los brazos abiertos. Su abrazo fue fuerte, genuino, y olía a colonia cara. Papá, te ves genial. ¿Has estado haciendo ejercicio? Solo mis caminatas habituales, respondí, todavía procesando el entorno. Marco, esto es, no tengo palabras. ¿Te gusta? Sabía que mamá hubiera enloquecido con esta casa. Siempre soñó con tener una piscina, ¿recuerdas? Sus ojos se humedecieron ligeramente. Cada vez que la veo, pienso en ella. Claudia se acercó y me dio un beso en la mejilla. También estaba diferente, más arreglada, más sofisticada. Su ropa era de marca, y llevaba un reloj que reconocí como Rolex. Don Jaime, qué alegría tenerlo aquí. La casa no está completa sin familia. Es preciosa, Claudia, pero debo preguntar, ¿cómo lograron? Marco y Claudia intercambiaron una mirada rápida que no pasó desapercibida. Papá, siéntate, relájate. Marco me interrumpió, guiándome hacia una silla de jardín que probablemente costaba más que mi sueldo mensual en la fábrica. Hoy se trata de estar juntos, de recuperar el tiempo perdido. Ya habrá tiempo para hablar de negocios después. Me acomodé en la silla, tratando de relajarme como Marco había sugerido, pero mis ojos no podían dejar de recorrer cada detalle del lugar. La parrilla donde Marco trabajaba era una obra de arte de acero inoxidable con múltiples niveles y controles que parecían más complicados que los de mi auto. Claudia había dispuesto la mesa con vajilla de porcelana fina, copas de cristal que tintineaban suavemente con la brisa, y servilletas de lino que se veían más caras que mi mejor camisa. Papá, ¿qué te parece si empezamos con algo para beber? Carolina apareció con una bandeja de plata que contenía 3 copas de vino tinto y lo que parecía ser un whisky añejo. Traje tu marca favorita, ¿recuerdas? Ese whisky escocés que mamá te regaló en tu cumpleaños número 60. Efectivamente, reconocí la botella de Macallan de 25 años. Elena había ahorrado durante meses para comprármela, y yo la había guardado para ocasiones especiales que, irónicamente, nunca llegaron después de su muerte. ¿Cómo conseguiste? Comencé a preguntar, pero Carolina ya estaba sirviendo. Tengo mis contactos, sonrió.
Además, nada es demasiado para nuestro papá querido. Miriam, la empleada doméstica, apareció silenciosamente con una bandeja de aperitivos. Canapés de salmón, aceitunas rellenas, quesos importados que reconocí por haber visto sus precios exorbitantes en el supermercado. Cuando se acercó para ofrecerme la bandeja, nuestras miradas se cruzaron brevemente, y nuevamente noté algo extraño en su expresión. Sus ojos parecían querer decirme algo, pero se alejó rápidamente cuando Marco volteó hacia nosotros. Miriam es una joya, comentó Claudia. La encontramos a través de una agencia muy exclusiva. Habla 3 idiomas y es excelente cocinera. Aunque hoy nosotros queremos consentirte. Tomé un sorbo del whisky, y el líquido ambarino me quemó la garganta de una manera familiar y reconfortante. Era exactamente como lo recordaba, suave y complejo, con notas de vainilla y roble que Elena solía describir mejor que yo. Está delicioso, admití. Pero sigo sin entender. Marco, la última vez que hablamos me dijiste que estabas preocupado por la hipoteca de tu apartamento anterior. ¿Y ahora? Papá, Marco se rió, volteando los cortes de carne en la parrilla. Eso fue hace tiempo. ¿Sabes qué pasa? Nunca te conté sobre las inversiones que hice. Claudia y yo apostamos fuerte en algunas tecnológicas justo antes de que explotaran. Amazon, Tesla, algunas criptomonedas, timín perfecto. ¿Criptomonedas? Fruncí el ceño. Pero siempre dijiste que eso era muy riesgoso. Y lo era, intervino Claudia, acercándose con otra ronda de aperitivos. Pero a veces hay que arriesgarse para ganar en grande. Compramos Bitcoin cuando estaba a $15,000 y lo vendimos cuando llegó a 65,000. Imagínate los números. Carolina se sentó a mi lado, acercando su silla de una manera que me recordó a cuando era niña y quería pedirme algo especial. Papá, hablando de números, comenzó con esa voz dulce que siempre usaba para abordar temas delicados. ¿Cómo vas con tus finanzas? Sé que mamá siempre manejaba la parte administrativa de la casa. La pregunta me tomó desprevenido. Bien, supongo. Tu madre era muy organizada, dejó todo en orden. Los ahorros, la pensión, la casa. ¿Ahorros? Marco levantó la vista de la parrilla con interés renovado. Nunca hablaron mucho de eso con nosotros. Es una cantidad considerable. Algo en su tono me puso nervioso. Bueno, tu madre y yo fuimos cuidadosos durante 40 años. Nada del otro mundo, pero suficiente para estar tranquilo. Papá, Claudia se unió a la conversación con una sonrisa que parecía ensayada. No queremos ser entrometidos, pero nos preocupa que estés manejando todo solo. Los bancos pueden ser muy complicados, especialmente para alguien que no está acostumbrado a lidiar con esas cosas. Elena siempre decía que confiaras solo en la familia para asuntos importantes, añadió Carolina, tomando mi mano. ¿Has pensado en lo que pasaría si algo te sucediera? Está todo en orden para que nosotros podamos ayudarte o hacernos cargo. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Había algo en la dirección de la conversación que no me gustaba, pero al mismo tiempo, sus caras mostraban preocupación genuina. Tengo testamento, dije cautelosamente. Todo está dividido entre ustedes dos, por partes iguales. Pero no pensemos en esas cosas hoy, ¿no? Estamos celebrando estar juntos. Por supuesto, papá, Marco sonrió, pero noté que intercambió otra mirada con Claudia. Solo queremos asegurarnos de que estés protegido. Hay tantos estafadores aprovechándose de adultos mayores estos días. Miriam apareció nuevamente, esta vez para rellenar mi copa de vino. Mientras vertía el líquido rojo oscuro, sentí que me rozaba la mano muy sutilmente, y cuando levanté la vista, sus ojos me miraron intensamente por un segundo antes de apartarse. La comida está casi lista, anunció Marco. ¿Qué te parece si probamos ese vino francés que Claudia trajo especialmente para ti? Es un Bordeaux de 1998, del año en que Carolina se graduó de la universidad. Marco, eso debe haber costado una fortuna, protesté. Papá, por favor, Carolina apretó mi mano. Después de todos estos meses sin verte, después de haberte descuidado tanto, nada es demasiado caro. Además, queremos celebrar que vas a formar parte más activa de nuestras vidas otra vez. Claudia desapareció dentro de la casa y regresó con una botella cubierta de polvo falso, claramente añejada en condiciones perfectas. La abrió con ceremonia, y el corcho salió con un pop satisfactorio. Esto sí que es celebrar en grande, murmuré, aceptando la copa que me ofrecía. El vino era exquisito,
mucho más sofisticado que cualquier cosa que hubiera probado. Elena y yo solíamos comprar vino de $12 para ocasiones especiales, y esto probablemente costaba 10 veces más. ¿Te gusta?, preguntó Claudia, observándome atentamente mientras bebía. Es increíble. Pero en serio, no deberían haberse gastado tanto dinero en... Papá, Marco me interrumpió, dejando las pinzas y acercándose, queremos hablar contigo sobre algo importante. Algo que mamá hubiera querido que discutiéramos hace tiempo. Me puse tenso. ¿De qué se trata? Tus inversiones, tus ahorros, sabemos que tienes una buena cantidad guardada, y nos preocupa que no esté generando todo el rendimiento que podría. Carolina se inclinó hacia adelante. Tenemos algunos contactos en el mundo financiero, gente que podría ayudarte a hacer crecer ese dinero significativamente. No necesito hacer crecer nada, respondí. Lo que tengo es suficiente para vivir cómodamente el resto de mi vida. Pero piénsalo, papá, Claudia se unió. ¿Y si vives otros 20 años? La inflación, los gastos médicos, además, ¿no te gustaría dejarles más a tus hijos? Tal vez conocer a tus futuros nietos en una situación de abundancia real. La mención de nietos tocó una fibra sensible. Elena y yo habíamos soñado con ser abuelos, con darles a nuestros futuros nietos todo lo que no habíamos podido darnos a nosotros mismos. ¿Nietos?, pregunté esperanzado. ¿Hay planes? Bueno, Carolina sonrió coquetamente, digamos que no sería imposible si las condiciones fueran las correctas. Pero para eso necesitaríamos estabilidad financiera verdadera. Bebí más vino, sintiendo como el alcohol comenzaba a relajar mis defensas. La tarde era hermosa, mis hijos estaban siendo cariñosos después de tanto tiempo, y la comida olía increíble. ¿Qué tipo de inversiones?, pregunté, sorprendiéndome a mí mismo por hacer la pregunta. Los ojos de Marco se iluminaron. Tenemos un contacto que maneja portafolios privados. Inversiones que no están disponibles para el público general. Rendimientos del 15 al 20% anual, garantizados. Eso suena demasiado bueno para ser verdad, murmuré, aunque mi voz sonó menos convincente de lo que había pretendido. Por eso mismo no es para cualquiera, explicó Claudia. Necesitas un mínimo de inversión alto, y conexiones. Pero nosotros podemos hacer que suceda. De repente, me sentí extrañamente mareado. El sol parecía más intenso, y las voces de mis hijos sonaban como si vinieran de muy lejos. ¿Te sientes bien, papá? Carolina se acercó, su voz llena de preocupación falsa. ¿Quieres que te traigamos agua? Tal vez un poco de agua sí, admití, tocándome la frente. Me siento un poco. Debe ser el calor, sugirió Marco. ¿Por qué no te recuestas un momento? Podemos hablar de las inversiones después de comer. Fue en ese momento, mientras intentaba enfocar mi vista y mis pensamientos se volvían confusos, que mi teléfono vibró en el bolsillo. Con manos temblorosas, lo saqué y vi un mensaje de un número desconocido. Sal discretamente. No digas nada a tus hijos. El mensaje me golpeó como una bofetada de realidad. De repente, todo comenzó a encajar de una manera aterradora. El mensaje en mi teléfono parpadeaba como una alarma silenciosa mientras mis hijos continuaban hablando a mi alrededor, pero sus voces ahora sonaban distorsionadas, como si estuvieran bajo el agua. El mareo se intensificaba, y una sensación de náusea comenzó a extenderse desde mi estómago hacia todo mi cuerpo. Papá, ¿estás seguro de que te sientes bien? La voz de Carolina parecía venir de muy lejos, aunque estaba sentada justo a mi lado. Te ves un poco pálido. Solo, necesito usar el baño, logré articular, aferrándome a los brazos de la silla para levantarme. Mis piernas se sentían como gelatina, pero tenía que mantener la compostura. El mensaje resonaba en mi mente como un grito de advertencia. Claro, papá. Está al final del pasillo, la primera puerta a la izquierda. Marco señaló hacia la casa, pero noté que sus ojos me seguían con una intensidad que no había percibido antes. Caminé hacia la casa tratando de mantener el equilibrio, fingiendo que era solo el calor y tal vez el alcohol. Pero cada paso confirmaba mis peores sospechas. Definitivamente había algo en las bebidas. Mi mente, que momentos antes había estado nublada por el alcohol y la emoción del reencuentro, ahora luchaba por mantenerse alerta. En lugar de dirigirme al baño, me escabullí hacia la cocina. La casa era tan grande que podía perderme fácilmente, lo cual en este momento era una ventaja. Necesitaba salir de allí, pero también necesitaba respuestas. Miriam estaba en la cocina, lavando algunos platos en el fregadero de acero inoxidable. Cuando me vio entrar,
Se sobresaltó y casi deja caer el plato que tenía en las manos. Señor Jaime, susurró, mirando nerviosamente hacia el patio. ¿Qué hace aquí? ¿Fuiste tú? Le mostré el teléfono con el mensaje. ¿Fuiste tú quien me envió esto? Sus ojos se llenaron de lágrimas y asintió rápidamente. Señor, tiene que irse. Ahora mismo. No puede confiar en ellos. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué me dieron? Miriam se acercó, secándose las manos en el delantal. Escuché todo, señor. Llevan semanas planeando esto. Le pusieron algo en el vino, una pastilla que hace que la gente se sienta confundida y más fácil de convencer. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. ¿Una pastilla? ¿Qué tipo de pastilla? No sé el nombre exacto, pero el señor Marco la llamó Cetrolum cuando hablaba por teléfono con alguien. Dijo que haría que usted firmara cualquier papel sin hacer preguntas. Las lágrimas rodaban por sus mejillas. Señor, ellos no son sus hijos. Quiero decir, sí lo son, pero no actúan como hijos que aman a su padre. La habitación parecía girar a mi alrededor. ¿Qué papeles? ¿De qué estás hablando? Tienen documentos preparados arriba, en el estudio del señor Marco. Papeles de transferencia bancaria, algo sobre hacer a él el poder legal de todas sus cuentas. Miriam hablaba rápidamente, en susurros urgentes. Escuché cuando hablaba con la señora Claudia anoche. Dijo que una vez que usted firmara, podrían transferir todo el dinero a cuentas offshore antes de que usted se diera cuenta. El mundo se tambaleó a mis pies. Mis propios hijos estaban tratando de robarme. Todo el reencuentro emocional, las lágrimas, las menciones de Elena, la casa lujosa, todo había sido una actuación elaborada. ¿Offshore? Logré preguntar. Sí, señor. El señor Marco habló de cuentas en las Islas Caimán. Dijo que para cuando usted se diera cuenta, el dinero ya estaría fuera del país y no habría forma de recuperarlo. Miriam tomó mi brazo gentilmente. Señor, tiene que irse ahora. La droga va a hacer efecto más fuerte pronto, y entonces no podrá resistirse a nada de lo que le pidan. Pero, ¿por qué me estás ayudando? Ni siquiera me conoces. Sus ojos se llenaron de una tristeza profunda. Mi abuelo murió el año pasado, señor. Tenía 71 años. Sus propios hijos le hicieron algo similar. Le quitaron su casa, sus ahorros, todo. Murió en un asilo horrible porque ya no tenía dinero para cuidarse. Apretó mis manos. Cuando escuché lo que planeaban hacer, pensé en mi abuelo. No puedo permitir que le pase lo mismo. Dios mío, pero esta casa, el dinero que tienen. Eso es lo peor, señor. Escuché al señor Marco hablando por teléfono con alguien que sonaba muy peligroso. Dijo que si no conseguían el dinero de usted para el viernes, iban a tener problemas serios. Mencionó algo sobre deudas de juego, sobre gente que no acepta excusas. Todo comenzó a encajar de manera horrible. La casa lujosa, los autos caros, la ropa de marca, todo era fachada, probablemente alquilado o financiado con dinero que no tenían. Habían gastado por adelantado esperando robarme para pagar sus deudas. ¿Cuánto deben?, pregunté, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. Más de $400,000, señor. El señor Marco apostaba en casinos online, y la señora Claudia invirtió en negocios que resultaron ser estafas. La señorita Carolina también debe dinero, algo sobre tarjetas de crédito y préstamos para mantener un estilo de vida que no podía costear. Mis piernas apenas podían sostenerme. $400,000. Más del doble de todos mis ahorros de una vida entera. Señor, Miriam me urgió, necesita irse ahora. Yo le dije que había salido por la puerta trasera de la cocina, que tal vez fue al jardín frontal para tomar aire fresco. Eso le dará unos minutos antes de que se preocupen. Pero mi auto está en la entrada principal. Hay una puerta de servicio que da al callejón trasero. Desde ahí puede caminar hasta la avenida y tomar un taxi. Su auto, bueno, tendrá que recuperarlo después, cuando sea seguro. Podía escuchar voces desde el patio, probablemente preguntándose dónde estaba. El tiempo se agotaba. Miriam, tomé sus manos. ¿Cómo puedo agradecerte esto? No necesita agradecer nada, señor. Solo, por favor, vaya a la policía. Lo que están haciendo es un crimen. Y yo tengo miedo de lo que podrían hacerme si descubren que lo ayudé. Ven conmigo, le dije impulsivamente. No puedes quedarte aquí.
No puedo, señor. Tengo una hija pequeña. Necesito este trabajo hasta que pueda encontrar otro. Pero prometa que irá a la policía. Te lo prometo. Le di un beso en la frente, como solía hacer con Carolina cuando era niña. Y te prometo que cuando esto termine, te ayudaré a encontrar un trabajo mejor, un lugar seguro. Miriam me guió hacia la puerta de servicio, abriéndola cuidadosamente para asegurarse de que no hubiera nadie en el callejón. El aire fresco de la tarde me golpeó la cara, y por un momento me sentí un poco más despejado. Señor, me susurró mientras yo salía, una cosa más. Escuché al señor Marco mencionar que si el plan no funcionaba hoy, tenían un plan B. No sé qué significa, pero sonaba peligroso. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. ¿Peligroso cómo? No lo sé exactamente, pero mencionó algo sobre hacer que pareciera un accidente. Dijo que al final, iban a heredar todo de cualquier manera, pero que prefería hacerlo, por las buenas, punto. El horror de sus palabras me dejó sin aliento. Mis propios hijos no solo estaban planeando robarme, si eso fallaba, estaban considerando, no podía ni pensarlo. Vete, señor. Ahora. Comencé a caminar por el callejón, mis piernas aún temblorosas por los efectos de whatever droga me habían dado. Cada paso me alejaba de mis hijos, pero también de la trampa mortal en la que había estado a punto de caer. Cuando llegué a la avenida principal, me volteé para mirar la mansión una última vez. Desde afuera, parecía el hogar perfecto, el tipo de lugar donde una familia feliz podría crear recuerdos hermosos. Pero ahora sabía que era solo una fachada costosa que ocultaba la traición más profunda que había experimentado en mis 68 años de vida. Con manos temblorosas, levanté la mano para llamar un taxi, sabiendo que mi vida tal como la conocía había terminado para siempre. El taxi que me recogió era conducido por un hombre mayor, probablemente de mi edad, con cabello gris y manos curtidas por años de trabajo. Cuando me vio temblando en la esquina, bajó la ventana con expresión preocupada. ¿Se encuentra bien, señor? Se ve muy pálido. Por favor, le dije con voz quebrada, lléveme a la estación de policía más cercana. Es una emergencia. Durante el trayecto de 20 minutos, traté de procesar todo lo que había descubierto. Mis pensamientos iban y venían entre la incredulidad total y una rabia que crecía como fuego en mi pecho. Elena, ¿qué hubiera pensado Elena de sus hijos? Ella, que los había amado incondicionalmente, que había sacrificado tantos pequeños lujos para darles la mejor educación posible, para asegurar su futuro. ¿Sabe qué?, me dijo el taxista, observándome por el espejo retrovisor. Tengo un hijo más o menos de la edad de usted. A veces me pregunto qué haría si me necesitara y yo no estuviera ahí para él. Sus palabras inocentes fueron como una puñalada. Los hijos no siempre resultan ser lo que uno espera, murmuré. Ay, señor, no diga eso. Estoy seguro de que sus hijos lo aman. A veces las familias pasan por momentos difíciles, pero el amor siempre gana. Si hubiera sabido la ironía de sus palabras. El amor no siempre gana. A veces la codicia, la desesperación y la traición pueden más que décadas de sacrificio y cariño. Cuando llegamos a la estación de policía, mis piernas aún se sentían inestables. Los efectos de whatever droga me habían dado persistían, haciendo que todo pareciera ligeramente irreal, como si estuviera viviendo una pesadilla de la cual no podía despertar. La oficial de recepción era una mujer joven, probablemente de la edad de Carolina, con ojos amables pero profesionales. Cuando me acerqué al mostrador, seguramente noté mi estado porque inmediatamente me ofreció una silla. Buenos días, señor. ¿En qué podemos ayudarle? Necesito denunciar un intento de robo. Y posiblemente de envenenamiento. Las palabras sonaban tan absurdas saliendo de mi boca que por un momento dudé si alguien me creería. ¿Envenenamiento? Señor, ¿necesita atención médica inmediata? No lo sé. Me drogaron, pero no sé con qué exactamente. Una empleada doméstica me dijo que era algo llamado cetrolum, pero no tengo idea de qué es eso. La oficial frunció el ceño y tomó algunas notas. ¿Quién lo drogó, señor? Esta era la parte que más me dolía decir. Mis hijos. Mis propios hijos. Me asignaron al detective Luis Hernández, un hombre de mediana edad con expresión seria pero comprensiva. Su oficina era pequeña y funcional, con fotos de su familia en el escritorio que me recordaron dolorosamente lo que yo había creído tener. Señor Jaime, comenzó después de escuchar mi historia completa, entiendo que esto debe ser increíblemente difícil para usted.
Pero necesito que entienda que las acusaciones que está haciendo son muy serias. Detective, yo también encuentro difícil creer lo que estoy diciendo. Hasta hace 3 horas, hubiera apostado mi vida por la honestidad de mis hijos. Dice que tiene evidencia de que lo drogaron. Bueno, me siento mareado, confundido, y definitivamente no es por el alcohol. Bebí muy poco, y nunca me ha afectado de esta manera. Le mostré mi teléfono. Y está el mensaje que me envió Miriam, la empleada doméstica. El detective examinó el mensaje. Este número, vamos a rastrearlo, pero probablemente sea un teléfono prepago. Esta Miriam estaría dispuesta a testificar. Eso espero, pero tiene miedo. Necesita el trabajo, y tiene una hija pequeña. Entiendo. Ahora, sobre los documentos que menciona, ¿los vio personalmente? No, solo tengo la palabra de Miriam. Pero detective, la casa donde viven, es imposible que la hayan comprado legalmente con sus ingresos. Marco trabaja en seguros, gana tal vez $45,000 al año. Carolina es contadora, similar salario. Y de repente tienen una mansión que debe valer más de $1 millón. Detective Hernández tomaba notas meticulosamente. ¿Alguna vez le pidieron dinero directamente? No directamente, pero hoy estaban empezando a hablar de inversiones, de cómo podían ayudarme a hacer crecer mis ahorros. Era obviamente el preámbulo para pedirme que firmara algo. ¿Cuánto dinero tiene en ahorros, si no le importa que pregunte? Alrededor de $180,000 en diferentes cuentas, más la casa que está pagada. No es una fortuna, pero es el resultado de 40 años de trabajo honesto. El detective asintió. Definitivamente es suficiente dinero como para motivar este tipo de comportamiento, especialmente si están desesperados. Dice que mencionaron deudas de juego de $400,000. Sí, según Miriam. Y también mencionó algo que me aterrorizó, que si el plan no funcionaba, tenían un plan B, que involucraba hacer que mi muerte pareciera un accidente. Los ojos del detective se endurecieron. Señor Jaime, si eso es cierto, usted podría estar en peligro real. ¿Tiene algún lugar seguro donde quedarse esta noche? ¿Algún familiar en quien confíe completamente? La pregunta me golpeó como un martillo. No tenía a nadie más. Elena había sido hija única, y mis padres habían muerto hace años. Marco y Carolina eran toda mi familia, y ahora resulta que eran mis enemigos. No tengo a nadie más, admití, y por primera vez desde que había llegado a la estación, las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Detective, estoy completamente solo en el mundo. No está solo, señor. Tenemos protocolos para esto. Podemos ponerlo en un hotel seguro por unos días mientras investigamos. ¿Qué tipo de investigación pueden hacer? Primero, vamos a verificar sus registros financieros recientes, buscar transacciones inusuales. Segundo, vamos a investigar esa casa donde viven ahora, registros de propiedad, hipotecas, alquileres. Tercero, vamos a intentar contactar a Miriam discretamente para ver si está dispuesta a cooperar. Y cuarto, vamos a pedirle que se haga un examen de sangre para detectar cualquier sustancia que le hayan dado. ¿Cuánto tiempo tomará todo eso? Algunas cosas podemos hacerlas hoy mismo. Otras podrían tomar algunos días. Pero señor Jaime, necesito ser honesto con usted. Casos como este son difíciles de probar. Si ellos niegan todo y no tenemos evidencia física sólida, ¿está diciendo que podrían salirse con la suya? No estoy diciendo eso. Solo quiero que tenga expectativas realistas. Pero hay algo que podemos hacer inmediatamente que podría protegerlo. ¿Qué? Podemos contactar a su banco y ponerle una alerta de fraude en todas sus cuentas. Eso significa que cualquier transacción inusual o grande necesitará verificación adicional con usted personalmente. Era una idea brillante. Sí, hagámoslo ahora mismo. Mientras el detective hacía las llamadas necesarias, me quedé sentado en su oficina, mirando las fotos de su familia y sintiendo una envidia profunda. Ahí estaban, sonriendo genuinamente, abrazándose con amor real. Lo que yo había creído tener durante décadas había sido una ilusión. Listo, dijo el detective después de colgar. Sus cuentas están protegidas. Ahora, sobre el lugar donde quedarse. Detective, lo interrumpí, hay algo más que necesito decirle. Estoy preocupado por Miriam. Si mis hijos descubren que ella me ayudó. También pensé en eso.
Vamos a enviar una patrulla discreta a verificar que esté bien. Y vamos a darle mi número directo para que pueda llamar si siente que está en peligro. Gracias. Esa mujer me salvó la vida, literalmente. Su abuelo murió en circunstancias similares, y ella no quiso que me pasara lo mismo. Suena como una persona valiente. A menudo, son los extraños quienes muestran más humanidad que la propia familia. Sus palabras resonaron profundamente en mí. Miriam, una mujer que me había conocido por 3 horas, había arriesgado su trabajo y posiblemente su seguridad para salvarme. Mientras tanto, los hijos que había criado, amado y sacrificado todo por ellos durante décadas, estaban planeando robarme y posiblemente algo peor. Detective, ¿cree que realmente me habrían lastimado físicamente? Señor, cuando la gente está desesperada por dinero, especialmente cuando deben a gente peligrosa, son capaces de cosas impensables. El hecho de que ya estuvieran usando drogas para manipularlo me dice que han cruzado líneas morales importantes. Entonces realmente estaba en peligro. Creo que Miriam le salvó más que su dinero. Posiblemente le salvó la vida. La realidad de esas palabras me golpeó como una avalancha. Si no hubiera sido por la bondad de una extraña, podría haber terminado drogado, robado, y posiblemente muerto, todo a manos de mis propios hijos. El hotel donde el detective Hernández me había ubicado era modesto pero limpio, el tipo de lugar donde viajeros de negocios se quedaban por una noche o 2. Mi habitación en el 3er piso tenía vista al estacionamiento, y por primera vez en horas, me sentí relativamente seguro. Pero la seguridad física no podía protegerme del tormento emocional que me consumía. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía las caras de Marco y Carolina sonriéndome mientras me servían vino envenenado. Veía la expresión preocupada de Elena en nuestra foto de bodas, como si de alguna manera supiera lo que sus hijos llegarían a hacer. Me levanté al menos 5 veces para verificar que la puerta estuviera bien cerrada. A las 6 de la mañana, mi teléfono sonó. Era el detective Hernández. Buenos días, señor Jaime. ¿Cómo se siente? Mejor físicamente, pero emocionalmente, es indescriptible, detective. Lo entiendo. Tengo algunas noticias, algunas buenas y algunas preocupantes. ¿Puede venir a la estación en 1 hora? El trayecto de regreso a la estación de policía me dio tiempo para preparar mi mente para lo que fuera que hubieran descubierto. Parte de mí aún albergaba la esperanza desesperada de que todo fuera un malentendido terrible, que de alguna manera mis hijos fueran inocentes. Señor Jaime, me dijo el detective cuando me senté frente a su escritorio, empezaré con las buenas noticias. Los resultados del examen de sangre que se hizo ayer confirmaron la presencia del lorazepam en su sistema, una benzodiazepina que puede causar confusión, pérdida de memoria a corto plazo y susceptibilidad a la sugestión. Alguien definitivamente lo drogó. Entonces no era mi imaginación. Definitivamente no. Pero aquí viene lo preocupante. También encontramos trazas de algo más, una sustancia que nuestro laboratorio no pudo identificar completamente, pero que parece ser un compuesto experimental. Algo que no está disponible comercialmente. Mi sangre se heló. ¿Qué significa eso? Significa que quien planeó esto tenía acceso a drogas sofisticadas, posiblemente a través de conexiones médicas o farmacéuticas ilegales. No es algo que se pueda comprar en la calle. Marco o Carolina tienen ese tipo de conexiones. Eso es lo que estamos investigando. Pero hay más. Hablé con Miriam esta mañana. ¿Está bien? ¿Está segura? Por ahora sí, pero lo que me contó es perturbador. Aparentemente, sus hijos están más desesperados de lo que pensábamos. El detective abrió un archivo y comenzó a leer sus notas. Según Miriam, anoche escuchó una conversación telefónica muy tensa entre Marco y alguien más. Alguien que le estaba dando un ultimátum, conseguir el dinero antes del viernes o enfrentar consecuencias severas, punto. ¿Qué tipo de consecuencias? La persona al teléfono mencionó específicamente que conocían la dirección de la casa donde viven ahora, y que sabían sobre usted. Dijeron que si Marco no pagaba, harían que tanto él como usted desaparecieran de manera que nadie hiciera preguntas, punto. El mundo se tambaleó a mi alrededor. Dios mío, entonces no solo estaba en peligro por mis hijos, sino también por los criminales a quienes les deben dinero. Exactamente. Y aquí está lo más escalofriante. Según Miriam, después de esa llamada, Marco le dijo a Carolina y Claudia que el plan tenía que funcionar mañana, sin excepciones, porque ya no tenían tiempo para sutilezas, punto. Mañana.
eso significaba que iban a intentar algo hoy. Eso creemos. De hecho, Miriam dice que esta mañana temprano llegó un hombre a la casa, alguien que nunca había visto antes. Llevaba un maletín médico. ¿Un maletín médico? Mi voz se quebró. Sí. Y escuchó a Marco preguntarle si la nueva dosis sería suficiente para que durara hasta que firmaran todo, punto. Detective, ¿qué está diciendo? Creo que planeaban drogarlo más fuertemente hoy, posiblemente mantenerlo sedado mientras procesaban la transferencia de sus bienes. ¿Y si algo salía mal? No terminó la frase, pero no necesitaba hacerlo. La implicación era clara. ¿Han intentado contactarme? Deben haberse dado cuenta de que desaparecí ayer. Esa es otra cosa preocupante. Miriam dice que cuando se dieron cuenta de que usted se había ido, Marco entró en pánico total. Comenzó a hacer llamadas frenéticamente, y ella escuchó que le decía a alguien, se nos escapó, pero no puede haber llegado muy lejos. Encuentra una manera de traerlo de vuelta. Punto. ¿Traerme de vuelta? ¿Cómo? No lo sabemos aún. Pero señor Jaime, necesito que entienda la seriedad de esta situación. No creo que sea seguro para usted estar en lugares públicos ahora mismo. ¿Qué sugiere? Primero, vamos a acelerar la investigación. Tengo equipos verificando todos los registros financieros de sus hijos, sus deudas, sus conexiones. Segundo, vamos a poner vigilancia discreta en la casa donde viven. Y tercero, vamos a coordinar con Miriam para que nos mantenga informados de cualquier desarrollo. ¿Qué pasa con mis pertenencias? Mi auto sigue allá. Su auto es lo menor de sus preocupaciones ahora mismo. Podemos recuperarlo después, cuando sea seguro. El detective se reclinó en su silla, su expresión grave. Señor Jaime, tengo que preguntarle algo difícil. ¿Hay alguna posibilidad de que sus hijos supieran sobre esta entrevista? ¿Alguien más sabía que usted venía a denunciarlos? No, nadie. ¿Por qué? Porque esta mañana recibimos una llamada extraña. Alguien reportó que un hombre mayor había estado vagando por el centro de la ciudad, aparentemente confundido y posiblemente sufriendo de demencia. La descripción coincidía exactamente con usted. ¿Qué? Pero eso es ridículo. Estaba perfectamente lúcido cuando llegué aquí ayer. Lo sé, pero la persona que llamó dijo ser su hijo, preocupado por su padre que había desaparecido de casa y que tenía antecedentes de confusión mental. La magnitud de su manipulación me dejó sin aliento. Están tratando de hacer que parezca que estoy loco, que no soy un testimonio confiable. Exactamente. Es una táctica común en casos como este. Desacreditar a la víctima antes de que pueda presentar su caso. Detective, ¿qué clase de hijos hacen eso a su propio padre? Hijos que están dispuestos a cualquier cosa por dinero. Señor, he visto casos similares. Cuando las personas se vuelven adictas al juego, o se meten con prestamistas peligrosos, su moralidad desaparece gradualmente. Primero hacen pequeñas cosas desesperadas, luego cosas más grandes, hasta que ya no reconocen a la persona que solían ser. Pero son mis hijos. Los crié. Les enseñé valores. Y estoy seguro de que en algún momento fueron buenas personas. Pero la desesperación y el miedo pueden corromper a cualquiera. Especialmente cuando sienten que no tienen más opciones. Pensé en todas las veces que Elena me había dicho lo orgullosa que estaba de nuestros hijos, como solía presumir con sus amigas sobre los logros de Marco y Carolina. Si pudiera verlos ahora. Detective, hay algo más que necesito contarle. Ayer, cuando estaba en esa casa, tuve la sensación de que no era la primera vez que hacían algo así. ¿Qué quiere decir? La forma en que Claudia manejaba las copas de vino, como Marco dirigía la conversación hacia mis finanzas, parecía ensayado. Demasiado suave, demasiado natural. Esa es una observación muy astuta. ¿Cree que podrían haber estafado a otras personas antes? No lo sé, pero cuando Miriam mencionó que su abuelo había pasado por algo similar, me pregunto si mis hijos podrían haber estado involucrados en eso también. El detective tomó nota de esto. Vamos a investigar esa conexión. Si han hecho esto antes, podría haber más víctimas, y más evidencia. Detective, tengo una pregunta que me está matando por dentro. Dígame. ¿Cree que alguna vez me amaron realmente? ¿O todo, desde la infancia, fue solo, fingido? La pregunta quedó suspendida en el aire como una nube tóxica. Era la duda que más me torturaba, la que hacía que cada recuerdo feliz se sintiera contaminado. Señor Jaime,
El detective habló gentilmente. Creo que probablemente lo amaron de niños. Los niños aman naturalmente. Pero en algún punto, algo cambió. Tal vez fueron las presiones financieras, tal vez fueron malas decisiones que se acumularon. Pero el hecho de que usted esté preguntándose esto muestra el tipo de padre que fue, uno que los amó incondicionalmente. ¿Y eso no debería haber sido suficiente para protegerme de esto? Desafortunadamente, no siempre es así, pero lo que sí sé es que usted merece justicia, y vamos a hacer todo lo posible para dársela. El detective Hernández cerró el archivo y me miró directamente a los ojos. Señor Jaime, tengo una propuesta que podría ser peligrosa, pero que podría darnos toda la evidencia que necesitamos para procesar a sus hijos y protegerlo permanentemente. ¿Qué tipo de propuesta? Queremos que regrese a esa casa, pero esta vez, estaría usando un micrófono oculto, y tendríamos equipos de vigilancia posicionados alrededor de la propiedad. La sola idea me aterrorizó. Detective, casi me matan ayer. ¿Por qué querría arriesgarme otra vez? Porque es la única manera de conseguir evidencia sólida. Necesitamos que ellos hablen, que admitan lo que han hecho, que mencionen las drogas, las deudas, los planes. Con solo su testimonio y el de Miriam, un buen abogado defensor podría crear suficiente duda razonable. Pero si algo sale mal, tendremos oficiales encubiertos listos para intervenir en el momento que digamos una palabra clave. Además, Miriam va a ayudarnos desde adentro. Ella puede asegurarse de que no le den nada de beber o comer. Pasé la siguiente hora escuchando los detalles del plan. Era elaborado y riesgoso, pero también era nuestra mejor oportunidad de justicia. El micrófono sería prácticamente indetectable, escondido en un botón de mi camisa. Miriam tenía mi número directo y estaría atenta a cualquier señal de que necesitaba ayuda inmediata. ¿Qué les digo cuando llegue? Obviamente se van a sorprender de verme. Va a decirles que después de irse ayer se sintió mal, que fue a un hospital y le dijeron que había tenido una reacción al alcohol mezclado con sus medicamentos para la presión arterial. Que se siente mejor ahora y quiere disculparse por haberse ido sin explicación. ¿Y si no me creen? Miriam nos ha dicho que ellos están desesperados. Necesitan que usted firme esos documentos antes del viernes, que es mañana. Van a querer creer su historia porque es su última oportunidad. A las 3 de la tarde, me encontré caminando nuevamente hacia la mansión que había huido aterrorizado menos de 24 horas antes. Esta vez, sin embargo, sabía exactamente lo que me esperaba. El micrófono en mi camisa se sentía como un pequeño escudo protector, recordándome que no estaba solo. Toqué el timbre, y la misma voz de Miriam respondió por el intercomunicador. «Don Jaime, Dios mío, señor. Los señores han estado muy preocupados por usted». Cuando la puerta se abrió, Miriam me miró con ojos llenos de preocupación, pero también con una expresión que me tranquilizó. Ella sabía que yo sabía. Ella sabía que ahora éramos aliados. «Señor, ¿cómo se encuentra?» Los señores pensaron. Bueno, se preocuparon mucho cuando desapareció ayer. «Estoy mejor, Miriam. Gracias por preguntar. ¿Están en casa?» Antes de que pudiera responder, escuché pasos rápidos y Marco apareció en el vestíbulo. Su cara mostró una mezcla de alivio, preocupación y algo más que no pude identificar inmediatamente. «Papá. Dios mío, estábamos frenéticos. ¿Dónde has estado? Te buscamos por todas partes». Me abrazó con fuerza, pero esta vez pude sentir la tensión en sus músculos, la falsedad en su afecto. «Marco, hijo, lo siento mucho. Después de irme ayer me empecé a sentir muy mal. Fui al hospital de emergencia». «¿Al hospital? ¿Qué pasó?» Carolina apareció corriendo desde la cocina, con Claudia justo detrás de ella. Ambas parecían genuinamente preocupadas, pero ahora yo podía ver a través de sus actuaciones. «Papá, nos tenías aterrados». Carolina me abrazó. «¿Qué te dijeron en el hospital?» «Aparentemente tuve una reacción al alcohol mezclado con mis medicamentos para la presión. El doctor dijo que podía causar confusión, mareos, incluso pérdida de memoria temporal». Vi como Marco y Claudia intercambiaron una mirada rápida. Estaban comprando la historia. «¿Pérdida de memoria?», preguntó Claudia con falsa preocupación. «¿Recuerdas lo que estábamos hablando ayer antes de que te sintieras mal?» «Vagamente. Algo sobre inversiones, ¿verdad? Sobre cómo podrían ayudarme a hacer crecer mis ahorros». «Exacto», Marco sonrió, y pude ver el alivio en sus ojos. «De hecho, papá, tenemos excelentes noticias.
Nuestro contacto financiero puede vernos hoy. Dice que las oportunidades de inversión que tenemos disponibles solo estarán abiertas hasta mañana. Tan rápido. Es el mundo de los negocios, papá. Las mejores oportunidades requieren decisiones rápidas. Carolina tomó mi brazo. ¿Te sientes lo suficientemente bien como para revisar algunos documentos? Solo son formalidades. Supongo que sí. Pero primero, ¿podrían darme un vaso de agua? Todavía me siento un poco deshidratado. Por supuesto, Claudia se dirigió hacia la cocina. Miriam, trae un vaso grande de agua para don Jaime. Miriam asintió y desapareció rápidamente. Cuando regresó con el agua, me miró directamente los ojos por un segundo, una señal silenciosa de que el agua era segura. Gracias, Miriam. Bebí el agua lentamente, dándome tiempo para observar a mis hijos. Entonces, ¿de qué tipo de inversiones estamos hablando exactamente? Marco se sentó frente a mí, con una carpeta de documentos en sus manos. Papá, ¿recuerdas que te mencionamos las criptomonedas? Bueno, nuestro contacto tiene acceso a una nueva moneda que está a punto de lanzarse públicamente. Los inversores privados pueden entrar ahora a 50 centavos por moneda, pero cuando se lance públicamente la semana que viene, se proyecta que valdrá entre 15 y 20 dólares por moneda. Eso suena demasiado bueno para ser verdad. Por eso es solo para inversores privados con conexiones, explicó Carolina. Pero necesitas invertir un mínimo de $150,000 para calificar. Ahí estaba. Prácticamente todo mi dinero. ¿Y qué garantías tengo? Bueno, como todas las inversiones, hay riesgos, admitió Claudia. Pero nuestro contacto ha tenido una tasa de éxito del 95% en los últimos 5 años. ¿Puedo conocer a este contacto? Desafortunadamente, él prefiere mantenerse anónimo hasta después de la inversión inicial. Es por razones de seguridad, ya que maneja tanto dinero. Todo era exactamente como había esperado. Presión de tiempo, promesas irreales, un contacto misterioso, y una demanda de casi todo mi dinero. Hijos, dije lentamente, necesito preguntarles algo directamente, y quiero que me den una respuesta honesta. Los tres se pusieron tensos. ¿Están en problemas financieros? ¿Necesitan dinero? Papá, ¿por qué preguntas eso? Marco intentó sonar ofendido. Porque esta casa, este estilo de vida, no coincide con los ingresos que yo creía que tenían. Y ahora, de repente, aparece esta oportunidad de inversión, perfecta, que requiere exactamente la cantidad de dinero que tengo ahorrado. Papá, Carolina se acercó más, ¿no confías en nosotros? Esa es exactamente mi pregunta para ustedes. ¿Puedo confiar en ustedes? El silencio en la habitación se volvió pesado. Pude ver cómo los tres se comunicaban con miradas, tomando una decisión. Finalmente, Marco suspiró profundamente. Está bien, papá. Tienes razón. Estamos en una situación difícil. ¿Qué tipo de situación? Hicimos algunas inversiones que no resultaron como esperábamos. Y sí, pedimos algunos préstamos para financiar esta casa y nuestro estilo de vida. ¿Cuánto deben? Es complicado, papá. Pero si podemos hacer que esta inversión funcione, no solo recuperaremos todo, sino que todos saldremos ganando. Tú duplicarías tu dinero, y nosotros podríamos salir de nuestras deudas. ¿Y si la inversión no funciona? Otra pausa larga. Claudia finalmente habló. Papá, no es una opción que no funcione. Tenemos que hacer que funcione. ¿Por qué? ¿Qué pasa si no lo hacen? Digamos que las personas a las que les debemos dinero no son el tipo de gente que acepta excusas, Marco admitió con voz temblorosa. Finalmente, algo de honestidad. Ahora necesitaba que dijeran más. ¿Cuánto le deben a esa gente? Cerca de $400,000, Carolina susurró. ¿400,000? ¿Cómo llegaron a deber tanto dinero? Papá, eso no importa ahora. Lo que importa es que si no pagamos para el viernes, van a lastimarnos. Y tú también podrías estar en peligro. Ahí estaba. La admisión que necesitaba. ¿Están diciendo que si no les doy mi dinero, voto FUS estaremos en peligro? No es que queramos presionarte, papá, Marco se acercó, pero sí, básicamente esa es la situación. Entonces esto no es realmente sobre ayudarme con mis inversiones. Es sobre salvar sus propias vidas. Papá, por favor, Carolina comenzó a llorar. No queríamos que llegara a esto, pero ya no tenemos opciones.
¿Y qué hubiera pasado si yo hubiera firmado esos documentos ayer? ¿Cuándo me hubieran dicho la verdad? Íbamos a contártelo después, mintió Marco. Una vez que estuviéramos a salvo. No, no lo hubieran hecho. Porque entonces yo habría sabido que mi dinero se usó para pagar sus deudas de juego, no para inversiones. La máscara finalmente se había caído completamente. Está bien, papá. Marco se pasó las manos por el cabello, su compostura finalmente desmoronándose. Tienes razón. No íbamos a contarte toda la verdad. Pero entiéndelo, estamos desesperados. Tan desesperados como para drogarme ayer. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. Los tres se quedaron helados, sus caras palideciendo instantáneamente. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Carolina tartamudeó. Me drogaron ayer. El doctor en el hospital no solo encontró alcohol en mi sangre. Encontró benzodiazepinas, drogas que yo nunca he tomado en mi vida. Marco se puso de pie bruscamente. Papá, eso es ridículo. ¿Por qué haríamos algo así? Para que fuera más fácil convencerme de firmar documentos que transfirieran todo mi dinero a cuentas que ustedes controlan. Estás paranoico, Claudia intervino, pero su voz temblaba. Los medicamentos que tomas, combinados con el alcohol. No tomo benzodiazepinas, Claudia. Y el doctor fue muy claro sobre lo que encontró en mi sangre. Carolina comenzó a llorar más fuerte. Papá, yo, nosotros. ¿Ustedes qué, Carolina? ¿Iban a matarme si el plan no funcionaba? No, gritó Marco. Nunca habríamos, jamás te habríamos lastimado físicamente. Pero si estaban dispuestos a drogarme y robarme todo el dinero que tu madre y yo ahorramos durante 40 años de trabajo honesto. No teníamos opción. Marco explotó. ¿Crees que queríamos hacer esto? ¿Crees que es fácil para nosotros? Entonces admites que lo hicieron. Sí, está bien, sí. Te drogamos. Pero solo para relajarte, para que fueras más receptivo a la idea de la inversión. Y si eso no funcionaba, ¿qué era el plan B? El silencio que siguió fue ensordecedor. Finalmente, Carolina habló con voz apenas audible. No había plan B, papá. Esto tenía que funcionar. Mentira. Mi voz se había vuelto fría. Miriam escuchó a Marco hablar de hacer que mi muerte pareciera un accidente. Marco se quedó boquiabierto. ¿Miriam? ¿Qué tiene que ver Miriam con esto? Ella me salvó la vida ayer. Fue ella quien me envió el mensaje diciéndome que saliera de la casa. ¿Qué mensaje? Claudia parecía genuinamente confundida. Saqué mi teléfono y les mostré el mensaje. Sus caras mostraron shock y comprensión al mismo tiempo. Esa maldita. Marco giró hacia la cocina. Miriam, ven acá ahora mismo. Miriam apareció en la puerta, visiblemente aterrada pero con la barbilla en alto, desafiante. ¿Fuiste tú? Marco se acercó amenazadoramente hacia ella. ¿Fuiste tú quien le envió ese mensaje? Sí, fui yo, respondió con valentía. Y lo haría de nuevo. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Nos has arruinado a todos. Los he salvado de convertirse en asesinos, replicó Miriam. Porque eso es lo que hubieran sido si hubieran lastimado a don Jaime. Marco levantó la mano como si fuera a golpearla, pero yo me interpuse. No te atrevas a tocarla. Papá, esta mujer nos ha destruido. Por su culpa vamos a morir. Por su culpa están vivos. Y yo también. ¿De qué estás hablando? Porque ya no tienen que convertirse en asesinos para salvar sus patéticas vidas. Carolina dejó de llorar y me miró con confusión. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que voy a darles el dinero. El shock en sus caras fue total. ¿Qué? Marco susurró. Van a recibir exactamente lo que necesitan para pagar sus deudas. Los $400,000. Papá, pero tú solo tienes 180,000 en ahorros. Tengo más dinero del que ustedes saben. Tu madre y yo fuimos muy cuidadosos durante muchos años. Hay cuentas de inversión, bonos, otras cosas que nunca mencionamos. Sus ojos se iluminaron con esperanza y codicia. Pero, continué, hay condiciones. ¿Qué condiciones? Preguntó Claudia rápidamente. Primera condición, van a confesar exactamente lo que hicieron, todo, aquí y ahora. ¿Confesar a quién? En ese momento, como si hubiera sido coreografiado, sonó el timbre de la puerta. A ellos,
dije tranquilamente. Miriam fue a abrir la puerta, y el detective Hernández entró junto con 4 oficiales de policía uniformados. Buenos días, dijo el detective tranquilamente. Soy el detective Hernández. Creo que necesitamos tener una conversación. Marco, Carolina y Claudia se quedaron paralizados, sus caras mostrando la comprensión horrible de que habían sido completamente superados en su propio juego. Papá. Carolina susurró. ¿Qué está pasando? Lo que está pasando, hija, es que finalmente van a enfrentar las consecuencias de sus actos. Señor Marco, señorita Carolina, señora Claudia, el detective habló formalmente, tienen derecho a permanecer en silencio. Todo lo que digan puede y será usado en su contra en un tribunal de justicia. Esperen, gritó Marco. Papá, dijiste que nos ibas a ayudar. Y lo hice. Los ayudé a no convertirse en asesinos. Los ayudé a que la verdad saliera a la luz antes de que fuera demasiado tarde. Pero nos dijiste que tenías el dinero. Mentí, tal como ustedes me mintieron durante meses. Carolina se desplomó en una silla, sollozando. Papá, los van a matar. A nosotros y a ti también. No, dijo el detective Hernández, eso no va a pasar. ¿Cómo puede estar tan seguro? Porque durante las últimas 24 horas hemos estado investigando a las personas a quienes ustedes les deben dinero. Resulta que ya los teníamos bajo vigilancia por otras actividades criminales. Esta mañana arrestamos a toda la organización. Marco levantó la cabeza bruscamente. ¿Qué? La operación de préstamos ilegales que los tenía aterrorizados ya no existe. Los líderes están bajo custodia, y sus archivos muestran que ustedes debían $400,000 por apuestas online e inversiones en esquemas piramidales. Entonces, ¿estamos a salvo?, preguntó Claudia con voz temblorosa. Del peligro físico inmediato, sí, pero no de las consecuencias legales de intentar drogar y estafar a su padre. Miriam se acercó a mí y me tomó del brazo suavemente. Don Jaime, ¿está bien? Estoy bien, Miriam. Gracias a ti. Señor, dijo el detective, tenemos todo grabado. Las admisiones que hicieron fueron muy claras. Intento de fraude, administración de sustancias controladas sin consentimiento, conspiración para cometer fraude, van a enfrentar cargos serios. ¿Cuánto tiempo en prisión?, pregunté. Dependiendo de si se declaran culpables o van a juicio, probablemente entre 3 y 7 años cada uno. Carolina me miró con ojos llenos de lágrimas. Papá, ¿realmente vas a permitir que nos metan en prisión? La pregunta me atravesó el corazón. Durante un momento, el padre en mí quiso intervenir, quiso protegerlos como había hecho toda su vida. Carolina, dije finalmente, ustedes eligieron este camino cuando decidieron drogarme y robarme. Yo no los estoy metiendo en prisión. Sus propias acciones lo hicieron. Pero somos tus hijos. Y yo era su padre. Eso debería haber significado algo. Marco se acercó desesperadamente. Papá, por favor. Si retiras los cargos, si no testificas contra nosotros. ¿Qué? ¿Van a cambiar? ¿Van a convertirse mágicamente en personas honestas? Negué con la cabeza. No. Necesitan enfrentar las consecuencias. Es lo único que podría darles una oportunidad real de redemption. ¿Y nosotros qué?, preguntó Claudia. ¿Qué va a pasar con nosotros? Van a aprender lo que Elena y yo tratamos de enseñarles, pero obviamente fallamos, que las acciones tienen consecuencias, y que la familia no es una licencia para hacer daño sin repercusiones. El detective señaló hacia la puerta. Es hora de irnos. Mientras los oficiales escoltaban a mis hijos hacia los autos patrulla, Carolina se volteó una última vez. Papá, te amo. Siempre te he amado. Lo sé, respondí, las lágrimas finalmente brotando. Y ese es precisamente el motivo por el que esto duele tanto. 6 meses después, me encontraba sentado en el mismo parque donde Elena y yo solíamos caminar, en la misma banca donde habíamos tallado nuestras iniciales décadas atrás. Pero esta vez no estaba solo. Miriam estaba sentada a mi lado, observando a su hija de 8 años, Sofía, alimentar a las palomas con las mismas migas de pan que Elena solía traer en su bolso azul. Don Jaime, ¿está seguro de que quiere hacer esto? Miriam me preguntó por tercera vez esa mañana, sosteniendo los documentos que habíamos preparado con mi abogado. Más seguro de lo que he estado de cualquier cosa en años, respondí, firmando los papeles que oficialmente la convertían en la heredera universal de mi testamento.
Sofía y tú merecen seguridad, y yo necesito saber que cuando me vaya, mi dinero irá a personas que realmente entienden lo que significa la lealtad y el amor desinteresado. Los últimos meses habían sido un torbellino de procedimientos legales, terapia y decisiones difíciles. Marco, Carolina y Claudia habían sido sentenciados a 4 años de prisión cada uno después de declararse culpables de todos los cargos. El juez había sido particularmente severo, señalando que el abuso de confianza familiar representa una de las formas más despreciables de traición. Había visitado a mis hijos en prisión solo una vez. Carolina había llorado durante toda la visita, suplicándome perdón y prometiendo que había aprendido su lección. Marco había mantenido una actitud desafiante, insistiendo en que cualquier padre que realmente amara a sus hijos habría encontrado una manera de ayudarlos sin involucrar a la policía. Claudia simplemente se había quedado en silencio, mirando el suelo durante los 30 minutos que duró la visita. No había regresado desde entonces. Algunas heridas son demasiado profundas para sanar con disculpas y promesas. Papá Jaime, me dijo Sofía, corriendo hacia nosotros con sus pequeñas manos llenas de migajas, las palomas me reconocen. La gris con la pata blanca siempre viene primero. La había estado llamando Papá Jaime durante los últimos 3 meses, desde que Miriam y ella se mudaron a la casa de invitados que construí en mi patio trasero. Al principio me había sorprendido, pero gradualmente me di cuenta de que el título me llenaba de una calidez que no había sentido desde la muerte de Elena. Esa paloma se llama Esperanza, le dije, recordando el nombre que Elena le había puesto años atrás. Tu abuela Elena la alimentó durante años. Debe tener al menos 10 años ya. ¿La abuela Elena está en el cielo?, preguntó Sofía con la curiosidad inocente de los niños. Sí, mi amor. Y creo que está muy feliz de ver que tú estás cuidando a sus palomas ahora. Miriam me sonrió con esa expresión de gratitud y cariño que había reemplazado el miedo y la preocupación que vi en sus ojos aquella primera tarde en la mansión. Después del juicio, había recibido una llamada inesperada del detective Hernández. Resulta que Miriam no había sido la única víctima de circunstancias similares. La investigación había revelado que Marco, Carolina y Claudia habían intentado esquemas parecidos con al menos 3 personas mayores en los últimos 2 años, aunque yo había sido su primer objetivo familiar. Don Jaime, me había dicho detective, Miriam salvó más vidas que solo la suya. Si hubieran tenido éxito con usted, habrían continuado. Probablemente habrían escalado a métodos aún más peligrosos. La revelación me había llenado simultáneamente de horror por lo que mis hijos se habían convertido y de gratitud hacia Miriam por tener el valor de detenerlos. Señor, Miriam interrumpió mis pensamientos, ya decidió lo que va a hacer con la casa grande. Me refería a la mansión donde casi fui víctima de sus planes. Después de que mis hijos fueran arrestados, descubrimos que efectivamente habían alquilado la propiedad con dinero prestado, creando la ilusión de riqueza para facilitar su estafa. El propietario real había recuperado la casa, pero yo había decidido comprarla. Voy a convertirla en un centro de recursos para adultos mayores, anuncié. Un lugar donde personas como yo puedan recibir asesoramiento legal gratuito sobre cómo protegerse de estafas familiares y financieras. ¡Qué idea tan hermosa!, exclamó Miriam. La abuela Elena estaría orgullosa. Y tú vas a dirigirlo, agregué. Te inscribí en cursos de administración de empresas. Empiezas el próximo semestre. Miriam se quedó boquiabierta. ¿Qué? Pero don Jaime, yo no tengo educación formal. Tienes algo mucho más valioso, integridad y compasión genuina. El resto se puede aprender. Sofía dejó de alimentar a las palomas y corrió hacia mí. Papá Jaime, esto significa que vamos a ayudar a otros abuelitos como tú. Exactamente, princesa. Vamos a asegurarnos de que ningún abuelo o abuela vuelva a pasar por lo que yo pasé. Mientras caminábamos de regreso a casa esa tarde, reflexioné sobre el viaje extraño y doloroso que había sido mi vida en los últimos meses. Había perdido a los hijos que creí conocer, pero había ganado una familia elegida que me amaba sin condiciones ni agenda oculta. Elena habría estado devastada por el comportamiento de Marco y Carolina, pero estoy seguro de que habría adorado a Miriam y Sofía. La casa volvía a tener risas, conversaciones durante la cena y el tipo de calidez familiar que había perdido 2 años atrás. Don Jaime, me dijo Miriam mientras preparaba la cena, ¿alguna vez se arrepiente de haber ido a la policía? Nunca, respondí sin dudarlo. Les di vida, los amé, los crié lo mejor que pude. Pero cuando eligieron el camino que eligieron, tuve que elegir el mío también. ¿Cree que algún día podrán tener una relación otra vez? La pregunta me dio pausa.
Había pensado en esto muchas veces durante las noches de insomnio. No lo sé, admití finalmente. Tal vez cuando salgan de prisión, si realmente han cambiado, si han aprendido de sus errores, tal vez podamos construir algo nuevo. Pero nunca será lo que fue antes. Esa confianza, esa inocencia, eso se perdió para siempre. Le duele. Como un dolor físico constante. Pero ¿sabes qué me duele más? La idea de que Elena murió creyendo que había criado hijos maravillosos. Me alegro de que nunca haya tenido que ver en lo que se convirtieron. Esa noche, después de que Miriam y Sofía se habían ido a su casa, me senté en la sala principal con una taza de té, mirando las fotos familiares que había reorganizado. Había quitado todas las fotos de Marco y Carolina, pero había mantenido algunas de cuando eran niños pequeños, recordatorios de que en algún momento habían sido realmente mis hijos, antes de que la codicia y la desesperación los corrompieran. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era el detective Hernández. Señor Jaime, tengo noticias que podrían interesarle. ¿Qué tipo de noticias? Marco intentó suicidarse en prisión la semana pasada. Está bien, pero fue hospitalizado. Aparentemente dejó una carta. Mi corazón se detuvo. ¿Qué decía la carta? Pedía que se la entregáramos a usted. ¿Quiere que se la lleve? Sí, dije después de un momento de silencio. Creo que necesito leerla. Al día siguiente, el detective llegó con un sobre arrugado que contenía una carta de 3 páginas escrita con la letra temblorosa de Marco. Papá, comenzaba, no espero tu perdón, porque sé que no lo merezco. Solo quiero que sepas que cada día en este lugar pienso en lo que te hicimos, y la culpa me está matando literalmente. No somos las personas que mamá crió. En algún lugar del camino perdimos nuestro rumbo, y cuando nos vimos desesperados, elegimos lastimar a la persona que más nos amaba en lugar de pedirte ayuda honestamente. Sé que es demasiado poco y demasiado tarde, pero lo siento. Lo siento más de lo que las palabras pueden expresar. La carta continuaba con detalles de cómo habían escalado gradualmente de pequeñas mentiras financieras a esquemas más elaborados, siempre diciéndose a sí mismos que era temporal, que encontrarían una manera de arreglar las cosas sin hacerme daño. La verdad es, escribía Marco en la página final, que pensamos que porque eras nuestro padre, tenías la obligación de salvarnos sin importar qué. Nunca consideramos que también tenías el derecho de estar seguro de nosotros. Miriam hizo lo correcto. Ojalá hubiéramos tenido su valentía y honestidad. Lloré mientras leía la carta, no solo por la pérdida de mis hijos, sino por la comprensión tardía de que tal vez, solo tal vez, todavía quedaba algo del Marco que había criado. 2 días después, conduje hasta la prisión para visitarlo. Papá, fue lo primero que dijo cuando se sentó frente a mí, y pude ver que había perdido al menos 20 libras. Gracias por venir. Leí tu carta. Y creo que finalmente estás empezando a entender lo que hiciste realmente. He tenido mucho tiempo para pensarlo. Y para darme cuenta de que Miriam y Sofía son más tu familia ahora de lo que nosotros jamás podremos ser otra vez. Eso no tiene que ser verdad para siempre, Marco, pero va a depender enteramente de quien elijas ser cuando salgas de aquí. ¿Hay esperanza para nosotros? ¿Algún día? Miré a mi hijo, realmente lo miré, buscando señales de la sinceridad que había visto en su carta. Hay esperanza, dije finalmente, pero va a requerir trabajo, mucho trabajo, y tiempo, y sobre todo, va a requerir que demuestres con acciones, no solo con palabras, que realmente has cambiado. Haré lo que sea necesario. Entonces empezaremos desde ahí. Mientras manejaba de regreso a casa esa tarde, pensé en Elena y en lo que me habría dicho sobre esta situación imposible. Probablemente habría citado uno de sus dichos favoritos: el perdón no es olvidar el daño, sino elegir no dejar que el daño te defina. No sabía si mis hijos y yo podríamos reconstruir algún tipo de relación en el futuro, pero sabía que tenía una familia que me amaba incondicionalmente esperándome en casa, y que había encontrado un propósito nuevo en proteger a otros de experimentar la traición que casi me destruye. Al llegar a casa, encontré a Miriam y Sofía preparando la cena, llenando mi hogar con el aroma de empanadas caseras y el sonido de risas genuinas. ¿Cómo le fue, papá Jaime?, preguntó Sofía, corriendo para abrazarme. Fue difícil, princesa, pero necesario. ¿Los va a perdonar?, preguntó Miriam gentilmente. Estoy aprendiendo que el perdón es un proceso, no un evento, respondí, alzando a Sofía en mis brazos. Pero lo que sé con certeza es que ustedes dos me han dado la familia que realmente merecía tener. Esa noche, antes de dormir,
Hablé con la foto de Elena como había hecho cada noche durante los últimos 2 años. Elena, mi amor, creo que finalmente estoy encontrando paz. Los niños que criamos cometieron errores terribles, pero hay esperanza para la redención. Y mientras tanto, tengo una nueva familia que me está enseñando que el amor verdadero viene sin condiciones ni expectativas. Espero que estés orgullosa de las decisiones que he tomado. La brisa nocturna movió las cortinas suavemente, y por un momento, pude jurar que escuché su voz susurrando: siempre estaré orgullosa de ti, mi amor. Siempre.